Hola, mi nombre es Natalia Andrea Durán Gómez y hoy hablaremos de las memorias de almacenamiento. ¿Qué es una memoria de almacenamiento? En informática, la memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún tiempo. Esta proporciona una de las principales funciones de la computación moderna, que como ya dijimos, es el almacenamiento de información y conocimiento. Las memorias son dispositivos de almacenamiento de datos e instrucciones de una computadora. Llamamos sistema de memoria al conjunto de estos dispositivos y los algoritmos de hardware y software del control de los mismos. Características de las memorias de almacenamiento. Una de ellas es el tiempo de acceso. Es el tiempo requerido o necesitado para realizar cualquier operación, sea de lectura o escritura. Es simplemente eso, el tiempo que se le solicita a la memoria para ejecutar cualquier operación específica. La volatilidad. Las memorias son volátiles por su incapacidad de permanecer inalterada de cara a cualquier fallo eléctrico que se presente en la misma. La capacidad. La capacidad total de memoria será un dato esencial para calibrar la potencia de un computador y la capacidad de la memoria se mide en múltiplos de bytes, 8 bytes, kilobytes, 1,024 bytes y megabytes, 1,024 kilobytes. Empezaremos a conocer los tipos de memorias. En los tipos de memorias encontraremos cuatro tipos: las magnéticas, las electrónicas, las ópticas y las SSD. Empezaremos con las memorias magnéticas. Una memoria magnética es el almacenamiento de datos en un medio magnetizado. El almacenamiento magnético utiliza diferentes patrones de magnetización en un material magnetizable para almacenar datos y es una forma de memoria no volátil. De este almacenamiento magnético hay tres tipos. Empezaremos por el disco duro. El disco duro interno es un dispositivo de almacenamiento de información que se utiliza un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales que se encuentran dentro de cualquier ordenador de sobremesa o portátil. Es importante la correcta selección de un disco duro interno, ya que a él van a parar todos los datos que se guardan, sobre todo cuando se van a personalizar a un ordenador. Partes del disco duro interno. Los platos, que es donde están grabados los datos, el cabezal de lectura o escritura, el motor que hace girar a los platos, electroimán que mueve el cabezal, circuito electrónico de control que incluye el interfaz de la computadora y memoria caché, bolsita de secante que sirve para evitar la humedad. El siguiente será el disco duro externo. El disco duro externo es un dispositivo de almacenamiento de fácil intercambio entre computadoras. Suele tener una conexión USB y tiene como finalidad servir de respaldo de datos. Constituye un aditivo importante a la hora de guardar datos que se consideren críticos o para mera ampliación de la capacidad de almacenamiento que existe en una computadora ordinaria. Y por último tendremos el disquete. Se le denomina disquete a un elemento que permite almacenar datos digitales, también conocido como disco flexible o floppy disk,
consta de un disco magnético protegido por una cubierta rectangular o cuadrada de plástico. Los disquetes almacenan archivos de computadora en un paquete portátil. Un disquete típico de alta densidad de 3,5 pulgadas almacena 1,44 megabytes de información. Entonces volvemos y ahora vamos a empezar con las memorias electrónicas. Las memorias electrónicas se pueden considerar como un sistema digital mixto, combinacional y secuencial, capaz de almacenar información binaria, al cual se puede acceder, introducir o extraer información solo parcialmente en un momento dado. En función del tipo del acceso, estas memorias se clasifican en USB, que la sigla USB de Universal Serial Bus. En castellano, se trata de un concepto de la informática para nombrar el puerto que permite conectar periféricos a una computadora. La creación de la USB se remonta en 1996, cuando un grupo de 7 empresas, entre las que se encontraban Intel y Microsoft, desarrolló el formato para mejorar la capacidad de interconexión de los dispositivos tecnológicos. La USB, a diferencia de otros puertos, no requiere la reiniciación del sistema para reconocer la conexión de los periféricos. Tiene una mayor capacidad o conecta y usa. La USB está capacitada para detectar e instalar el software necesario para el funcionamiento de los dispositivos. En las memorias electrónicas también encontramos las tarjetas de memoria. La tarjeta de memoria es el medio o soporte de almacenamiento de datos que conserva los datos transferidos y guardados de forma correcta. Y hay 3 tipos de tarjeta de memoria. Que uno es la memoria RAM, que las siglas RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria operativa de los computadores y sistemas informáticos donde va a ejecutarse la mayor parte del software, el propio sistema operativo, el software y la aplicación y otros programas semejantes. Después tendremos a la memoria ROM, que se dice que la memoria ROM es el medio de almacenamiento de programas o datos que permiten el buen funcionamiento de los ordenadores o dispositivos electrónicos a través de la lectura de la información sin que pueda ser destruida o reprogramable. El significado memoria ROM, Read Only Memory, traducida al español memoria de solo lectura. La memoria ROM también es conocida como memoria no volátil, ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. Esta se encuentra instalada en la tarjeta madre motherboard, lugar donde se encuentra la información básica del equipo, llamada BIOS. La última memoria que encontraremos de las electrónicas es la memoria flash. La memoria flash es un dispositivo en forma de tarjeta que se encuentra orientando al realizar el almacenamiento de grandes cantidades de datos en un espacio reducido, permitiendo la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Todo esto gracias a impulsos eléctricos, lo que además le otorga una velocidad de funcionamiento superior. Volvemos y encontramos ahora las memorias ópticas. Las memorias ópticas es un disco óptico, como bien dice, que almacena información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. La información se lee iluminando la superficie con un diodo láser y observando la reflexión. Los discos ópticos son no volátiles
y de acceso secuencial. Entre ellos hay 3 tipos, que el primero es el CD, que es el disco compacto, que fue creado por el neerlandés Jobsin Sinhao y el japonés Toshi Tada en 1974. Al año siguiente, Sony comenzó la distribución de los discos compactos, pero las ventas no tuvieron éxito por la depresión económica de aquella época. El disco compacto o CD es un elemento óptico grabado de manera digital que se utiliza para el almacenamiento de información. En un CD se puede guardar música, videos, documentos de texto y cualquier otro dato. Segundo tendremos el DVD. El DVD es un disco óptico de almacenamiento digital de imagen, sonidos y datos, con mayor capacidad que un disco compacto o CD. El DVD son las siglas Digital Versatile Disc, expresión inglesa que podemos traducir como un disco versátil digital. Algunas de las características es que su señal es digital, sirve como mecanismo de lectura o escritura y requiere de láser rojo. Permite guardar información con alto nivel de calidad, almacena mucha más información que un CD y la capacidad de un DVD varía desde un mínimo de 4,7 GB hasta 17,1 GB. Por último tendremos al Blu-ray. El Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación empleado para vida de alta definición HD y con una gran capacidad de almacenamiento de datos de alta intensidad que la del DVD. Para que se entienda mejor, es el sucesor del DVD. No es otra cosa que un disco de almacenamiento y que fue desarrollado con el fin de tener un dispositivo de almacenamiento capaz de guardar todo tipo de contenido con alta definición. Y por último tendremos las CSD. Este es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza una memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles. Son prácticamente inaudibles y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos. En contrapartida, su vida útil puede ser inferior ya que tiene un número limitado de ciclos de escritura, pudiendo producirse la pérdida absoluta de los datos de forma inesperada e irrecuperable. Sin embargo, por medio del cálculo del tiempo medio entre fallos y la administración de sectores defectuosos, dicho problema puede ser mitigado. Entonces, la gran diferencia entre los CSD de HD es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las CSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Y este fue el tema del día de hoy, espero que se haya entendido y gracias.